En nuestro planeta siempre hay descubrimientos sorprendentes. La teoría de tectónica de placas es uno de esos. Para saber cómo surgió este descubrimiento y con cuáles fenómenos se relaciona, permanece en tu lugar de aprendizaje, con actitud de conocer más de las ciencias de la Tierra. Reciban un saludo cargado de positivismo y entusiasmo de continuar conociendo las ciencias de la naturaleza. Soy Isaura Peralta y el tema para hoy es tectónica de placas. Los científicos que exponen esta teoría dicen que la corteza no es estática, es dinámica, que hay placas que se mueven sobre el manto terrestre y causan fenómenos geológicos. ¿Te motivas a conocer esta teoría? Es muy interesante. Pero antes, revisemos los apuntes de la clase anterior. Recordemos que en la clase anterior estuvimos trabajando el Día Internacional de la Madre Tierra. Pero esta vez vamos a retroalimentar la clase de la deriva continental. Deriva continental significa desplazamiento o separación de los continentes. Recordemos que según el científico alemán Alfred Wegener, los continentes estuvieron unidos al final de la era paleozoica, formando un solo continente, al que llamó Pangea. Según el científico, millones de años más tarde, el Pangea se dividió en Laurasia al norte y Gondwana al sur. La teoría propone que 50 millones de años después, Gondwana, el continente del sur, se dividió en 5 fragmentos: América del Sur, África, India, Antártida y Australia. Según las investigaciones, el científico calculó que hace 65 millones de años aproximadamente, el continente del norte, Laurasia, se dividió en 2 bloques: América del Norte y Eurasia. Un punto importante que debemos refrescar es que el meteorólogo alemán reunió en su tesis original pruebas convincentes de que los continentes se hallaban continuamente en movimiento. Las más importantes eran pruebas geográficas, pruebas geológicas, pruebas paleoclimáticas y pruebas paleontológicas. Iniciando el tema de hoy, debes saber que la teoría de tectónica de placas se divide en 2 partes. La teoría de la deriva continental, en 1910, acreditada al meteorólogo alemán Alfred Wegener, y la expansión de fondos oceánicos, propuesta por Harry Hammond Hess, propuesta en 1962, que mejoraba y ampliaba la deriva continental. Escuchemos una breve explicación de la teoría propuesta por Harry Hammond Hess. Harry Hammond Hess, durante la Segunda Guerra Mundial, fue capitán de marina. Entre sus labores estaba la de cartografiar con un sonar. Un sonar es un dispositivo transmisor de ondas sonoras a través del agua que recoge información del fondo del océano, de un modo similar al que se realiza con un radar en la Tierra. Así fue como se topó con unas inmensas cadenas montañosas que atravesaban los océanos como espinas dorsales. Hess dedujo que eran producto del magma incandescente que brotaba del interior de la Tierra y se solidificaba en la superficie. También dedujo que aquello debía haber empujado los continentes.
esa teoría complementa la teoría de la deriva continental y mediciones posteriores demostraron que era correcta. A Harry Hammond Hess se le considera uno de los unificadores de la teoría de tectónica de placas. Las pruebas que aportó Wegener sobre el desplazamiento de los continentes se sumaron a las obtenidas del estudio de los fondos oceánicos, complementando la tectónica de placas, que es una recopilación de múltiples investigaciones científicas. ¿Te gustaría saber de qué se trata esta teoría? La tectónica de placas explica una gran variedad de acontecimientos geológicos. Se basa en un sencillo modelo de la Tierra que expone que la rígida litosfera se encuentra fragmentada, formando un mosaico de piezas de diversos tamaños, llamados placas, que se mueven constantemente. Estos bloques se encuentran sobre una capa de rocas calientes y flexibles llamadas astenosfera. Estas encajan entre sí y pueden variar en grosor según su composición, ya sea de corteza oceánica, corteza continental o mixta. Se considera que existen unas 15 placas tectónicas mayores de gran extensión y unas 43 placas entre menores y microplacas, distribuidas en todo el globo terráqueo. Las 15 placas mayores son placa africana, placa antártica, placa arábica, placa australiana, placa del Caribe, placa de Cocos, placa euroasiática, placa filipina, placa india, placa Juan de Fuca, placa de Nazca, placa norteamericana, placa del Pacífico, placa de Escocia y placa sudamericana. La mayoría de ellas son nombradas por su ubicación geográfica. Como este es un tema muy largo, en una próxima clase hablaremos de la ubicación de algunas de ellas y en cuáles de estas placas se ubica la República Dominicana. Hoy nos concentraremos en conocer el origen de la teoría y los tipos de deslizamientos que, según la teoría, realizan dichas placas. ¿Tienes alguna idea de cómo es posible que las placas tectónicas puedan moverse? El origen del movimiento de las placas está relacionado a las denominadas corrientes de convección y a la fuerza de la gravedad. Las diferencias de temperaturas y densidad hacen que una masa de roca fría tienda a pesar más que la caliente y descienda hacia el interior de la Tierra. Donde se calienta, pesa menos y tiende a volver hacia la superficie en un interminable proceso repetitivo que se denomina corrientes de convección. Debido a esto, el manto superior se comporta como un material plástico o dúctil, es decir, se deforma y se estira sin romperse, produciendo unas corrientes ascendentes de materiales calientes que alcanzan la litosfera, la atraviesan y contribuyen a que algunas placas se separen o divergen, algunas choquen o convergen y otras se deslizan una a través de la otra en un movimiento lateral conocido como transformación. Estos movimientos causan los terremotos y contribuyen a la formación de montañas, volcanes y mares. A ver si entendimos. Los movimientos de las placas son de tres tipos. Convergentes, donde las placas se acercan o chocan una a otras. Transformantes, donde las placas se mueven lateral, una al lado de la otra. Y divergentes, donde se separan. ¿Qué actividades están asociadas a cada uno de estos movimientos? La subducción es una actividad convergente.
ocurre cuando una placa con corteza oceánica choca con una placa de corteza continental. La placa de corteza continental se hunde en el manto por debajo de la placa continental. Las fosas oceánicas, volcanes y los arcos de islas están asociados con zonas de subducción. En los límites convergentes no solo chocan una placa de corteza oceánica con una continental, también pueden chocar dos placas de corteza continental. Estas convergen o se acercan. Aumentan los márgenes continentales formando montañas y extensas cordilleras. Un ejemplo es la cordillera montañosa del Himalaya, resultado de la colisión, o sea, el choque entre la placa indo-australiana y la placa euroasiática. Para comprender cada movimiento de las placas, vamos a simular dichos movimientos con nuestras manos. Te dará una idea de cómo se originan algunos fenómenos. ¿Vamos? Inténtalo. Para simular una subducción, mantén una mano sobre la otra. Coloca la mano izquierda en un ángulo recto a la mano derecha. Coloca el pulgar de la mano derecha debajo de la mano izquierda. Debe de haber una trinchera de aproximadamente 1 pulgada entre la mano derecha y la mano izquierda. Comienza a deslizar la mano izquierda por debajo de la mano derecha. Y así vas a simular un movimiento de subducción. ¿Lo intentaste? ¿Cuál movimiento fue el que simulamos? Muy bien, un movimiento convergente. En los movimientos de transformación o laterales, una placa se desliza o presiona contra otra. En un lugar donde ocurren fallas geológicas y terremotos, cuando comienzan a elevarse la presión. Un ejemplo lo tenemos aquí, en la República Dominicana, donde tenemos la placa norteamericana rozando con la placa del Caribe en el norte del país. Otro ejemplo es la falla formada por este tipo de movimiento en California, la famosa falla de San Andrés. Para simular el movimiento de transformación o lateral, haz 2 puños con tus manos y mantén los nudillos alineados, de un modo similar al que puedes ver en tu pantalla. Presiona los nudillos uno contra otro para incrementar la presión. Después, deja que una mano se deslice sobre la otra, liberando la presión. Y otra vez nota cómo se alinean los dedos. Este fenómeno, ¿qué podría formar? Te invito a conocer la falla geológica de San Andrés. La falla de San Andrés es producto de los movimientos de transformación o laterales de las placas del Pacífico y la de Norteamérica, la cual se extiende desde el norte de California hasta el Golfo de California a lo largo de 1.300 kilómetros. Se cree que su formación data de unos 30 millones de años. Es una de las fallas de transformación más famosa y una de las más atractivas y temidas del mundo. La película de ciencia ficción San Andreas, estrenada en 2015, protagonizada por Dwayne La Roca Johnson, está inspirada en esta falla, la cual recrea un tsunami de proporciones bíblicas en la bahía de San Francisco. Motívate a ver la película San Andreas, que está basada en esta falla geológica. Será una forma dinámica de comprender mejor
qué es una falla y cómo se origina. Yo la vi, te aseguro, es muy interesante. De los 3 movimientos que te mencioné antes, ¿cuál nos falta por conocer? Muy bien, son los movimientos divergentes. Divergentes son límites entre las placas. Estas se separan una de otras. Así emerge magma desde el manto terrestre en regiones más profundas de la Tierra. Por ejemplo, la dorsal mesoatlántica es parte de una cadena montañosa submarina que se extiende 65.000 kilómetros alrededor de la Tierra, formada por la separación de las placas euroasiática, norteamericana, las de África y Sudamérica. Esta dorsal es producto de los límites divergentes. Este movimiento da origen al crecimiento de los fondos oceánicos. Para simular el fondo oceánico, junta tus manos con tus pulgares por debajo de tus dedos índice. Tus manos representan las placas que divergen y los pulgares representan el magma. Mientras el magma empuja hacia arriba, las placas se separan. Mueve tus pulgares hacia arriba y deja que tus manos se separen. Algo similar ocurre con los fondos oceánicos. Espero que lo hayas intentado. Es muy fácil aprender cuando nos integramos. Para esto vamos a experimentar. Vamos a simular el crecimiento del fondo oceánico y complementar tu comprensión de movimientos divergentes. Una actividad más para que puedas adquirir mayor aprendizaje. Para este experimento vas a necesitar un vasito con un contenido flexible que puede ser maicena, harina, arcilla, arena cinética o cualquier material flexible que no sea tóxico. Usaremos un vasito plástico que vas a tapar con un cartón de papel resistente o un plástico. Debes sellar muy bien con pegamento y cinta adhesiva para que el material dentro del vaso no se derrame por los laterales y solo pueda salir a través del orificio que le harás. También vas a necesitar 2 galletitas. Yo utilizaré galletitas de soda, pero tú puedes utilizar saladita o la que tenga a tu disposición, por supuesto sin relleno. Bien, la mezcla que yo voy a utilizar para simular el magma del manto de la Tierra es harina con agua y le puse una gotita de colorante para simular el color del magma. El procedimiento es el siguiente. Después que ya tenemos nuestro vaso, vamos a entrar el contenido que vas a utilizar, el material flexible, y lo vas a tapar con tu cartón y lo vas a sellar. Luego que ya el sellante esté seco, o sea, el pegamento que utilizaste, vas a realizar un pequeño orificio en el cartón y vas a colocar las 2 galletitas de forma lateral, una sobre otra, simulando 2 placas tectónicas sobre el orificio en el vasito. Luego que tengas este procedimiento listo, vas a presionar un poco, simulando la presión del magma hacia la superficie. ¿Puedes notar cómo fluye el magma y cómo desplazó las placas tectónicas?
Cuando realices tu experimento, observa, analiza y anota tus resultados. Comparte con tus compañeros. Será divertido ver cómo se produce el movimiento. Mis queridos estudiantes, el origen de la corteza terrestre y los fenómenos que en ella se desarrollan siguen siendo objeto de estudios. Esta teoría es el punto de referencia de decenas de investigaciones actuales, ya que cada teoría tiene algunos puntos que pueden ser incoherentes para otros científicos. Como siempre les digo, es nuestra responsabilidad investigar hasta tener las conclusiones que pueden dar respuestas a las inquietudes que nos surgen cuando se habla de teoría de esta magnitud. Antes de despedirme, te dejaré una actividad. El primer proyecto de tu cuadernillo te pide construir un modelo del globo terráqueo. ¿Qué tal si construyes un globo terráqueo y dibujas las 15 placas tectónicas mayores? Delimítala con un color llamativo que te permita apreciar cada placa. Yo sé que tú puedes hacer un extraordinario trabajo. Muéstralo a tu profe encargado de aula y comparte tu aprendizaje sobre placas tectónicas con tus compañeros, contestando las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de estructuras terrestres te rodean? Montañas, cordilleras, cerros, colinas, planicies. Pregunta número 2. ¿Has sentido alguna vez un terremoto? Y la número 3. ¿Cómo crees que estén relacionados con los movimientos de la corteza terrestre? Espero que hoy haya sido un día de aprendizaje extraordinario. Recuerda, trabaja tus proyectos, cuídate siempre y protege los tuyos. Te espero en la siguiente clase de Ciencias de la Naturaleza. Soy tu profesora Isaura Peralta. Hasta pronto.